¿Hay alguien que venga ahora por primera vez y no estuvo el otro día? Por ahí. Bueno, siempre hay alguno. Así que esos 8 puntos se dividen en 2 bloques principales, que son una parte relativa al fondo y otra parte relativa a la forma, y algunos conceptos generales para describir o acercarnos un poco más a esto del debate, que es el sentido de este curso. ¿Qué vimos el otro día? ¿Qué 2 cosas destacaríamos para los que vinisteis? ¿Qué vimos así a grandes rasgos? Hemos visto que vimos el punto 1 y el 2, debate e introducciones. Del debate, ¿qué podemos decir? Vimos la definición, vimos de que se diferenciaba de otras formas más sencillas de interacción, vimos este esquema en el que veíamos que el debate era como lo más complejo, implicaba a varias personas, había un contexto, había varias posturas sobre ese contexto. Entonces el debate es un ejercicio y por eso se utiliza como ejercicio bastante complejo o completo para poner en práctica todo lo que podamos aprender de hablar en público. Eso por un lado. Y luego vimos las introducciones. Y en las introducciones dijimos 3 cosas. ¿Cómo tenían que ser? Bueno, ya veo que algunos cogéis apuntes. Eso está bien. Tienen que ser llamativas, breves y sencillas, o sea, hasta en el orden. Y esta era otra de las cosas que vimos. Cuando hacemos una introducción, el sentido de la introducción es que empecemos con buen pie, que captemos la atención, que seamos capaces de decir lo que queremos, o mejor dicho, una síntesis de todo lo que luego vamos a desarrollar, pero de una manera fácil de digerir. Bueno, eso vimos. Hoy, en la sesión 2, vamos a ver 2 puntos que son los relativos a las preguntas y a los argumentos. ¿Qué creéis que vamos a ver en esos? ¿Sencillo, complicado? Ya os lo sabéis. Complicado. Hasta lo más sencillo se puede complicar mucho, o sea que en principio no es muy complicado, pero ya veremos cómo tiene más detalle del que podemos a veces pensar. Si empezamos con las preguntas, esta vez vamos a empezar con un ejercicio para que veamos hasta qué punto dominamos o no, o podemos aplicar las preguntas de manera diferente. De lo que se trata es de, empezando por un lado, como hicimos el otro día el saludo, vais a preguntar al compañero de al lado y el compañero de al lado... Hola, buenas. Vais a hacer una pregunta al compañero de al lado y el compañero de al lado tendrá que responder, no va a conseguir responder, pero bueno, tendrá que hacer otra pregunta al siguiente atendiendo a la pregunta inicial. Dicho un poco más sencillo, lo que hacemos es planteamos una pregunta a nuestro compañero de al lado y ese compañero plantea otra pregunta al siguiente. Y así todos nos vamos a ir preguntando. La gracia es que tenemos que, de alguna manera, responder la pregunta de la persona que nos la hace haciendo una pregunta al siguiente. ¿Es fácil o difícil? Un poco raro, ¿no? Un poco raro. Un ejemplo. Imaginemos que yo soy el número 1 y digo, ¿te gusta ir al centro en coche o en autobús? Yo hago la pregunta, ¿no? Entonces ahora yo me pongo en el 2 y el 2 pregunta al 3. ¿Cuánto gastas en gasolina cuando usas el coche? O sea, es como vas cogiendo el contexto, o sea, se trata de hacer preguntas que tengan sentido y que de alguna manera implícitamente respondan al otro. Vamos a ver qué sale porque tampoco va a haber nota con esto. Entonces empezamos por ahí, vamos a ir haciendo así y acabamos aquí. Haces una pregunta y el siguiente hace una pregunta al siguiente que tenga relación o que intente responder a la primera. A ver qué sale. Bueno, pues yo le preguntaría a él... Directamente la pregunta, o sea, sin introducción. Lo que quieras. Pues, ¿qué crees sobre el cambio climático? Vale, pero no la tiene que responder, él tiene que hacer otra pregunta. ¿Qué crees sobre el cambio climático?
¿Sueles usar productos biodegradables? ¿Conoces el impacto de la huella ambiental? No lo conozco, pero tú has escuchado el impacto de la huella ambiental. Eso es pasar la pelota al tejado ajeno, sí. La limpieza de los ríos contamina mucho. ¿Qué alternativas hay al plástico? Parece que el uso del cartón es una alternativa a otros materiales. Eso estaría. ¿Te gusta el arroz que hace tu padre? La verdad que tú eres las medias de Marruecos son las cosas extrañas. ¿Qué opinas de la montaña de Marruecos? ¿Sueles ir a Gijón? ¿Prefieres comer o...? ¿Prefieres comer o dormir? Ahora acabas tú con una pregunta. ¿Prefieres comer o dormir? La pregunta me la está. Vale. Bien. Bueno, ¿qué os parece? O sea, ¿creéis que es fácil o difícil hablar así? Difícil, ¿no? Sí, porque mira cómo nos es complicado. O sea, es complicado porque a veces, o sea, las preguntas pueden servir para hacer afirmaciones o para dar pistas de lo que estamos diciendo, pero a veces nos salimos del bucle. Y el kebab no es de Marruecos, ¿no? O sea, el kebab es turco. Ahí tenemos que afinar un poco más. Bueno, como veis, las preguntas se pueden hacer de muchas cosas. Fijaos qué paradoja que es una pregunta, o sea, nos preguntamos con eso, pero vamos a dividir o vamos a tratar 4 bloques diferentes de preguntas. Puede haber muchas más, ¿no? Esto no es la clasificación unificada, pero quiero que veamos 4 tipos de pregunta que van a ser concretamente esas, las abiertas, las cerradas, las que no tienen respuesta, ya veremos qué es eso, y las que son ocultas. Las abiertas, ¿qué creéis que son? Bueno, pues me gusta siempre preguntaros, ¿qué diferencia hay entre una pregunta abierta y una pregunta cerrada? Que no hay una respuesta correcta. Desde tu punto de vista, por lo tanto, la respuesta a la pregunta
es más genérica, ¿no? Si ponemos una pregunta abierta podemos ver, por ejemplo, las que no acotan la respuesta. ¿Qué te gustaría hacer mañana? Pues ahí nos entran muchas respuestas. Entonces, es una pregunta abierta que si la hacemos vamos a difícilmente intuir muchas veces la respuesta. Por lo tanto, bueno, digamos las más habituales o las menos maliciosas, entre comillas. ¿Qué diferencia yo cuando pasamos, por ejemplo, a una cerrada? ¿En qué se diferencia? ¿Cómo podemos plantear una pregunta cerrada? La cerrada solo tienes una respuesta u otra. Sí, Tiene menos. tiene las posibilidades de la escrita que tiene una respuesta única. Sí, ejemplos. 1 más 1, 2. Bien, hombre, esa ya es muy cerrada. O sea, pero bueno, 1 más 1, por ejemplo, ¿cuántas respuestas creéis que tiene? O sea, ella ha preguntado 1 más 1. ¿Cuál es la respuesta de 1 más 1? Será 2. ¿Creéis que solo hay una respuesta? Cualquier sinónimo de 2. Si la pregunta cerrada es ¿te gusta viajar? Sí. Pero a la respuesta esa, quiero que nos centremos en esa. 1 más 1. ¿Cuántas respuestas posibles hay a esa pregunta? Varias. Pues decirme ejemplos. Yo solo tengo una. 4 menos 2. Vale, bien, por ejemplo. ¿A 4? 4 menos 2. Sabes cómo poner y volver a quitar, pero dices, bueno, no es lo mismo decir 2 que 4 menos 2. Y porque estamos pensando en términos matemáticos, pero seguramente podríamos encontrar uniones en las que 1 más 1 no es 2. Ya. ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuál? Sí. Por ejemplo, 1 más 1, si hablamos en código binario, pues 1 más 1 no es 2. Entonces, fijaros que muchas veces hay que hilar más fino, pero en general, eso es un ejemplo de pregunta cerrada, porque aparentemente, o aunque haya más de una respuesta, tampoco son muy abiertas, y es lo que diríamos que son las preguntas cerradas, las que acotan la respuesta. Por ejemplo, ¿quieres ir al cine o pasear? Ya la pregunta plantea una decisión. ¿Y cuáles tenemos ahí? ¿Qué opciones tenemos? Hombre, la podemos responder como queramos, decir, pues no quiero ninguna de las dos. Pero en principio, pues ir al cine o pasear es la respuesta para la que se hace esa pregunta. Normalmente, en vuestro día a día, ¿qué usáis más? ¿Preguntas abiertas o cerradas? Yo creo que cerradas. Sí, ¿por qué? Claro, porque muchas veces cuando preguntamos lo que estamos haciendo es buscar una respuesta. Va a llegar mucho más rápido con una pregunta cerrada que con una pregunta abierta. Las preguntas abiertas las podemos plantear cuando necesitamos que la gente participe, crear una conexión más fácil, pero cuando buscamos una respuesta concreta, pues plantear preguntas cerradas tiene más sentido. Esto es como si, por ejemplo, queremos ir con alguien al cine, pero esa persona, bueno, no sabemos si quiere o no quiere. ¿Qué será mejor? Que le digamos, ¿quieres ir al cine? O sea, si yo le digo, ¿quieres ir al cine? Me puede decir sí o no. Es una pregunta cerrada, pero ¿cómo la podemos cerrar más si lo que queremos es ir al cine y no dejar la respuesta tan abierta a un sí o un no? Sino, ¿cómo la enfocaríamos a un sí? Por ejemplo, ¿qué película quieres ver en el cine? ¿A qué hora quieres ir al cine? O sea, ya no te pregunto cuándo, qué hacemos, sino directamente esa pregunta está, la mitad de la decisión ya está hecha, porque a la otra persona le obligas o a responder o a reformular la pregunta y decirle, no, si no es cuestión de la película, es que no quiero ir al cine. Entonces ya es más complicado decir eso que directamente plantear y decir, ¿quieres ir? Pues no. Bueno, entonces las preguntas guían la respuesta. Eso es una de las primeras cosas que hay que tener claro. Depende cómo preguntemos, tendremos unas respuestas o tendremos otras. Esas que pongo ahí sin respuesta, ¿cuáles son? Las retóricas. Las preguntas retóricas no aparecen tanto por cómo formularme una pregunta retórica. ¿Creéis que se puede formular una pregunta retórica? Según el contexto. Yo, por ejemplo, puedo permitirme desde aquí lanzar una pregunta retórica porque sé que si no os incito a responderla, vais a quedaros simplemente con la pregunta. Ahí, en un discurso, en una introducción, ante un público que no va a participar, podemos hacer preguntas que el contexto las va a convertir
en preguntas sin una respuesta buscada, en preguntas retóricas. ¿Y esas para qué nos valen? Para hacer reflexionar. ¿Creéis que no tienen respuesta en realidad o las retóricas sí tienen respuesta? Tienen respuesta, pero de otra manera. O sea, si yo os pregunto, por ejemplo, ¿os gustaría ir luego al cine? Claro, yo os lo he preguntado, ni siquiera me he preocupado de que parezca retórica, pero nadie me ha contestado. Pero en el fondo sí os contestáis, os diréis, pues no, yo tengo planes, o sí, o yo qué sé. Entonces, las preguntas retóricas refuerzan, si el contexto nos lo permite, refuerzan la cercanía o muchas veces la superioridad de lo que estamos contando. No es lo mismo afirmar algo que de repente dejar una pregunta que luego nosotros iremos respondiendo. Si sabemos que nadie la va a responder, pero luego nosotros sí, estamos de alguna manera comprando como la respuesta de toda la gente que nos está escuchando. Entonces, tienen mucho sentido en discursos, en intervenciones en las que no va a haber una participación. La pregunta retórica tiene bastante fuerza. Y luego, ¿qué creéis que son las preguntas ocultas? Las que sin formularla se insinúan. Claro. ¿Y esas las usáis o no? Muchas veces. Muchas veces, ¿no? O, por ejemplo, ¿en qué? Pues no se me ocurre, pero las utilizamos muchísimo. Las utilizamos mucho. Sobre todo cuando en momentos de más tensión o a veces de enfado también son esas las preguntas ocultas las que nos obligan a leer entre líneas. Por ejemplo, si decimos, ¿el arte puede justificar el sufrimiento? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué os viene a la cabeza? Toros. Ahí aparece algo de toros. Tauromaquia, corridas, encierros, muerte. No pone nada de eso, pero cuando preguntamos, ¿el arte puede justificar el sufrimiento? Podríamos pensar en muchas cosas, pero pensamos en aquello que tenemos en la cabeza porque está asociado a esos conceptos. Y pensamos porque es un argumento recurrente de la gente que defiende la tauromaquia al decir, no, es que es arte. Entonces, de repente, ese mantra que parece que algunos se creen, pues nos obliga a, o no nos obliga, sino que nos permite asociar esa pregunta con algo que igual no es lo que nos están preguntando, ¿vale? Entonces, esto lo hacemos muchísimo. El preguntar cosas, pero buscando una respuesta que no es directamente la que estamos haciendo. ¿Podríais ponerme ejemplos de eso? El fin justifica los medios. Vale, cuando nos preguntan, ¿el fin justifica los medios? ¿De qué podemos pensar? ¿Qué nos preguntan? Que todo vale. Sí, pero ¿de qué nos está preguntando? ¿Qué pensáis cuando os digo, ¿el fin justifica los medios? ¿Qué pensáis? ¿Qué os viene a la cabeza? Una mala acción. ¿El qué? Una mala acción. En una mala acción. Cosas más concretas. Golpe de Estado. Esa pregunta quizá no es igual tan dirigida como esta hacia los toros, pero ahí pueden entrar cosas que no se están preguntando, pero que pueden aparecer ahí, ¿vale? Entonces, esas también interesantes. ¿Cuál creéis que en un debate vamos a tener que utilizar más? Las de sin respuesta. Todas. O sea, hay que utilizar todas. Primero, en las introducciones tenemos que hacer preguntas retóricas que conecten con el público, con el jurado, que les obliguen a pensar. Durante las refutaciones tenemos que buscar preguntas abiertas que permitan, son las más peligrosas porque hacemos una pregunta y no sabemos por dónde van a salir, pero que permitan lucirnos de alguna manera y demostrar cómo podemos anular esa respuesta. Las cerradas son muy interesantes porque acotan tanto el espacio, si lo hacemos bien, que pueden utilizarse para reforzar nuestra línea argumental. Y las ocultas nos servirán, pues bueno, para quizás a veces decir de una manera más amigable cosas que igual de entrada podrían parecer demasiado duras preguntar, o para hacer lo que podemos llamar repreguntas, preguntas como en dos niveles. Hacemos una pregunta buscando una respuesta y después volvemos a hacer otra pregunta que puede ser retórica en la que dejamos clara nuestra posición ya después de que el otro haya contestado. O sea, buscar las ocultas a veces van en dos tiempos, pero bueno. Quedaros con esto, básicamente que hay abiertas, cerradas, que todas las preguntas no son iguales y que las preguntas siempre se hacen para buscar una respuesta.
Por lo tanto, depende cómo hagamos la pregunta, tendremos una respuesta u otra. Vamos con un ejercicio bastante parecido al que acabamos de hacer, a ver si nos sale bien. De lo que se trata es de... Vais a salir 2 personas, además vamos a poner una silla para que veáis la diferencia de lo que es estar sentado o de pie. ¿Quién quiere salir? Los que salisteis la semana pasada tenéis el contador a 0, ¿eh? O sea que podéis volver a salir. Esto está un poco mal de sitio. Bueno, pues tiro de lista. ¿Habéis firmado todos en la parte izquierda? ¿O alguno en la derecha? Bueno, da igual. Alejandro Maillo. Venga. Con Pilar Rodríguez. Bueno, de lo que se trata es... No te vayas para atrás, que se cae esto. De lo que se trata es de que os vayáis haciendo preguntas. Vamos a empezar haciéndolo igual que lo hemos hecho antes, es decir, una pregunta, una respuesta en forma de pregunta y así todo el rato. A ver hasta dónde llegáis. ¿Quién empieza? Tú mismo. ¿Te gustan los toros? Tú cuando tienes tiempo un día de fiesta, ¿dónde sueles ir? ¿Qué música te gusta? ¿Y en los conciertos te diviertes? La verdad es que, ¿qué opinas del triple salto? Pues no domino ese tema, pero... ¿y vas a nadar o te gusta nadar? Suelo ponerme un gorro de neopreno. ¿Qué opinas de esas prendas? A mí no me gustan, no me favorecen. Pero a ti se te ve muy bien con el pelo que tienes. La pregunta. Ahí no ha habido pregunta. ¿Cómo podría haber hecho una pregunta para decir lo mismo? Él a ella. Sí, para lo del pelo. O sea, ella ha dicho, me gusta el pelo que tienes. ¿Cómo podría haber hecho? ¿Cómo podría haber transmitido esa información solo haciendo una pregunta? ¿Qué chapuza dices? Es que yo necesito... ¿Cuál es, si hubiese dicho, por ejemplo, ¿a qué peluquero vas? O sea, no está diciendo, es más implícito, pero si él pregunta, ¿a qué peluquero vas? Pues ya está dando una información que tiene interés en eso. Entonces él podría preguntar, ¿te gusta mi pelo? Bueno, de otra forma, es una pregunta de estas que no parecen preguntas. Porque... Sí, a mí no me ha parecido. Es que no era ni de las ocultas. No era de las ocultas tampoco. Venga, un par de preguntas más cada uno y ponemos a 2 más. Ah, bueno. Pues así tienes más experiencia ya entonces. Una pregunta más cada uno y cambia. ¿A qué altura está el Burger King de la familia? ¿Sueles comer muchas hamburguesas? Queda sin pila. ¿A qué carnicería vas? Este me lo meto para... ¿Prefieres la carne de ternera o de porco? Vale. Bueno, ¿cómo lo habéis visto? ¿Creéis que han intercambiado información? O sea, al final, un diálogo, una conversación. Bueno, ¿esto era un diálogo o una conversación? Yo no creo que fuera diálogo, ¿no? ¿Qué era? No era nada, ¿no? Interrogatorio. Era ver quién acercaba a quién. Vale, nada... A mí no parece que se ha comunicado, vamos. Un diálogo por lo menos era... Bueno, sí. O sea, había 2 personas hablando, entonces eso por lo menos era, pero no había un contexto, no había un tema, entonces no íbamos más allá. ¿Pero creéis que han sido capaces de intercambiar información con las preguntas o no? Algo sí, ¿no?
Vale. Pues sí. Vamos a cambiar. Vamos a poner dos más, ya que habéis visto cómo se hace. ¿Algún voluntario o voluntaria? No. Pues va a salir Carolina Vallejos con Jimena Cabezón. Vale, para facilitarlo un poco más, vamos a poner un contexto, un tema. ¿Qué tema queréis que hablen? Bueno, música, vamos a ver hasta dónde va. Música. ¿Qué tipo de música sueles escuchar en tu día a día? ¿Escuchas más la radio o escuchas la radio? ¿Te gusta la música de Spotify? ¿Te gusta la música clásica? ¿Eres más de pop o rock? ¿Has ido a algún concierto? ¿Te gusta Pablo Alborán? ¿Te gusta la música extranjera? ¿Escuchas a Bruno Mars? ¿Prefieres la música inglesa o la española? A ver, ¿has oído hablar de la Rosalía? No se oye ni Hablar más alto. vocalizar, por favor, que no entendemos. Una pregunta más. Una más. ¿Sabes quién ama la Tsunami? ¿Has visto la tele ayer? Vale, ¿cómo veis el contexto? O sea, en este caso, ¿han fluido un poco o no con la información o ha habido menos? Pero, poca. ¿Se trata de hacer siempre preguntas el uno y el otro? Sí, no ha quedado claro todavía. Pero podría contestar y preguntar, No. O sea, los ejercicios es como ir al gimnasio. ¿Qué sentido tiene levantar una pesa ahí? Pues ninguno. O correr en parado, ninguno. Pero es un poco ensanchar o hacer cosas a veces que pueden parecer absurdas, pero que nos permiten conocernos más. Como hemos puesto un contexto, se reducen las preguntas, porque antes hemos hablado un poco de todo. Entonces, el reducirlo no ha estado... O sea, lo complica un poco, pero lo que aparentemente iba a parecer más complicado no lo ha sido tanto, porque, por ejemplo, en tu caso, ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿Hace cuánto viniste? Vine con 2 años. Con 2 años, o sea, muchos, vale. Yo pensaba que era intercambio, muy bien. No se ha notado la diferencia, porque si ella, por ejemplo, hubiese sido de intercambio, pues seguramente igual no entendería muchas de las cosas que le preguntaban, pero en este caso sí. Os podéis sentar. Es complicado, o sea, no... Es complicado, pero bueno. La idea se coge. Y cuando hacemos preguntas, en general, ¿creéis que las preguntas solo las hacemos a nosotros? O sea, ¿las hacemos cuando tenemos a alguien delante o nos hacemos preguntas? Pero ¿y por qué nos hacemos preguntas? Eso es un poco raro, ¿no? O sea, si nosotros tenemos ya la respuesta, ¿para qué nos hacemos una pregunta? ¿Por qué no vamos directamente a la respuesta? Para confirmar, Autoconfirmar. Pero claro, tú pensarlo bien. O sea, tú tienes una respuesta, ¿no?, en tu cabeza. Y en vez de ir a la respuesta, te haces una pregunta para ir a la respuesta. Es como un camino muy largo, ¿no? Para varias opciones. Piensas en algo, piensas un poco, te planteas una hipótesis, una alternativa. Vale, entonces os hacéis preguntas habitualmente. Sí.
Nos hacemos preguntas continuamente. O sea, podríamos ir directamente sin hacernos la pregunta, no sé, pero nos las hacemos continuamente. Y es un punto de partida interesante. ¿Cómo resolveríais este dilema, por ejemplo? Este es algo que en derecho se suele estudiar mucho, el problema del tranvía, del tren. Hay una vía que va un tren por esa vía y de repente una persona que está viendo eso tiene la opción de desviar ese tren. Pero si no lo desvía, el tren pasará y matará a 5 personas, y si lo desvía, a 1. ¿Cómo resolvéis esto? O sea, pensar un momento. Pero era su hijo, ¿no? El de una. Bueno, luego ya hay variables ya. No, es que cambia mucho la cosa. ¿Era su hijo? Pues era, ¿cuál? Pues vamos a poner que era su hijo. No se trata de, o sea, eso va a pasar, o va por una vía o por otra, no hay más cosas. Pero, ¿cómo resolvéis esto? O sea, ¿cuál es el proceso para resolver esto? Pero si no hay vínculo, pues buscar el mal menor de una persona. El de una persona, ¿no? Si no hay vínculo. No quiero, o sea, luego plantearemos la resolución de eso, pero no me preocupa tanto cuál es la solución, sino cuál es el camino por el que llegáis a la solución. O sea, cuando ves eso, ¿qué es lo primero que haces en tu cabeza? Bien, cambiar, pero ¿os hacéis preguntas o no? ¿Qué preguntas os hacéis? Te analizas. No hay que innovar tanto. A lo que voy. Cuando tenemos un problema como este o como otros, nos hacemos preguntas para buscar las respuestas. Esto es la idea que os quería transmitir. Luego, si entramos en esto, que no es una clase de derecho, podríamos hablar de... O sea, esto va de... No es tanto 1 o 5, sino que si esa persona interactúa ya está condenando a una, cuando el otro era la dinámica natural, entonces no es un rollo así, ¿no? Ahí puede haber de todo. O sea, puede uno decir, pues que pase por un lado y luego vuelva a pasar por el otro, así no hay decisión. Bueno, pero no es el caso. A lo que voy, se hacen preguntas. De hecho, fijaros, el simbolito, yo ese no lo he puesto, solo busca y sale ahí con la pregunta, porque la pregunta se hace para buscar respuestas. ¿Vale? Bueno, solo corta ahí, pero al final quedaros con que las preguntas son el comienzo de muchas cosas, o de casi todas las cosas. Son un buen inicio para empezar una introducción, un debate, para reconducir un tema. O sea, son una herramienta muy potente para conseguir llevar el asunto donde queremos que llegue, ¿no? Entonces, es una herramienta bastante activa. Vamos a hablar demasiadas preguntas. Vamos con los argumentos. Cuando decimos, o sea, ¿creéis que usáis muchos argumentos cuando la gente dice yo tengo razón, o yo sé de ese tema, o esa persona no tiene razón? ¿Qué es lo que diferencia a una persona que tiene razón de una que no tiene? La que tiene argumentos. Pero entonces, ¿creéis que puede haber, solo hay una verdad sobre las cosas o puede haber argumentos que choquen? No hay ninguna verdad. No hay verdades. Vale. No sabemos todavía, ni 1 más 1, en la primera fila no tienen claro que sea 2. Vale, si hablásemos de los argumentos, un argumento se compone, y esto es central en debate, o sea, no podemos no entender qué es un argumento y sobre todo no podemos no usar argumentos para defender ideas. Con esa estructura. Un argumento se compone de una afirmación, de un razonamiento y de una evidencia. Está resaltada la primera letra de las palabras porque se suele muchas veces utilizar la abreviatura ARE, ¿sabes? Como el proceso ARE, pues quedaros con eso, pero es afirmación, razonamiento, evidencia. ¿Cuál es el problema en la mayoría de situaciones? Que esas palabras que deben estar estrechamente vinculadas no lo están y tienen demasiada distancia. Nos encontramos muchas veces con afirmaciones y ya, o con evidencias y ya, y con muy poco razonamiento. Ponerme un ejemplo de afirmaciones y ya. O sea, de situaciones en las que llega alguien, hace una afirmación y se queda ahí. El Madrid es mejor que el Barça. Bien, eso es una afirmación.
Más afirmaciones que hayáis escuchado recientemente de temas. Vale, en la misma línea. Bien. Más temas, otros temas que no sean fútbol. Este cerdo es que siente que se va a morir, que lo van a matar. ¿Quién? Alguien decía, es que este cerdo lo Sí. van a matar y lo está sintiendo. Vale. Es una afirmación. Luego tenemos un ejercicio por esa línea. A veces también ocurre lo contrario, hay evidencias que simplemente se utilizan sin ningún tipo de afirmación ni razonamiento. Un dato, o sea, fijaros la de veces que se ponen en los medios de comunicación datos que se sueltan ahí y que luego acaban cogiendo vida propia, pero no porque no hay una presentación bien hecha. Hoy, ¿cuál es el dato de hoy? La noticia de hoy con los datos. ¿Habéis leído el periódico hoy? No leéis el periódico. ¿Eh? ¿El qué? Que se ha caído Joaquín Sabina. Que se ha caído. Esa es. En el medio local sí, pero en el medio global el dato es que China ha dicho que se han muerto en un día 243 por el virus. Pero claro, ese es el dato, esa es la evidencia. ¿Cuál era el matiz? Que han cambiado el sistema de contagio. Entonces, ¿cuál creéis que ha sido el titular? Mueren, creo el mundo. 243 personas mueren en un día en China debido al coronavirus. Ese es el dato. El titular en este caso porque es lo que interesa. Pero se están dejando la parte de hacer, o sea, quedarse no solo en el dato, sino hacer la afirmación y el proceso de razonamiento explicando lo que ha ocurrido. Es que ha habido un cambio, que no sabemos si ha habido un cambio de eso o es que ya ha habido menos censura, pero cualquiera de las dos cosas. Ha cambiado la manera de comunicar esos datos y por lo tanto el dato es diferente. Entonces, sacar el dato en ese caso no es dar un argumento para nada. Entonces, esto es lo habitual y lo que tenemos que intentar siempre es que esos tres conceptos estén cerca. Si, por ejemplo, decimos, hay que hacer ejercicio, eso es una afirmación, ¿no? El razonamiento, ¿cuál podría ser? O sea, el razonamiento, quedaros con que cuando hacemos la afirmación y nos preguntamos sobre esa afirmación, la respuesta es el razonamiento. O sea, si yo digo, hay que hacer ejercicio, ¿por qué hay que hacer ejercicio? Lo que viene después normalmente es un proceso de integración de varias premisas y nos da el razonamiento. ¿Por qué hay que hacer ejercicio? Porque es bueno para la salud. ¿Y qué nos quedaría ahí? La evidencia. ¿Y qué es la evidencia en este caso? Podremos decir, según un estudio según el experto cual, según la universidad de no sé dónde, el 35% de las personas que hacen ejercicio tienen una tasa de mortalidad inferior. Vale, esa es la evidencia. Pero el razonamiento, el núcleo de esto está en el razonamiento. Cuando hablamos del razonamiento y decimos es bueno para la salud, en realidad eso viene de algo más complejo, que podría ser en este caso un mayor movimiento físico, está relacionado con la disminución de enfermedades, premisa 1, además mantiene la mente ocupada mejorando también la salud mental. Premisa 2. En ese caso, las premisas son como afirmaciones que integramos con nuestra capacidad de razonamiento para llegar a eso. ¿Vale? Razonamiento, por lo tanto, es coger cachos de información y mezclarlos para llegar a algo que tiene más vida que una afirmación. Pero, sin liaros, quedaros con esto. Un argumento es una afirmación con un proceso de razonamiento y con una evidencia que lo sostiene. Un argumento tiene una evidencia, puede tener más. Puede tener todas las que queramos. Las evidencias son las que se unen a las premisas que componen el razonamiento. O sea, si yo digo, pues como este caso, ¿no? Es bueno para la salud, pero eso es la condensación está relacionado con una disminución de enfermedades, ahí tendrá que venir según no sé quién que dice no sé cuál, y mejora la salud mental según no sé cuál que dice no sé qué, ¿vale? Entonces, afirmación, razonamiento, evidencia.
Siempre, y en debate, absolutamente importante utilizar estas estructuras para contar las cosas. Si solo hacemos afirmaciones, lo único que quedaremos es, las podremos decir con mucha fuerza, bien explicadas, muy alto, pero serán fácilmente desmontables porque no se están explicando. Si no explicamos algo, simplemente hacemos la afirmación y eso tiene muy poco recorrido. Vale, vamos a parar ahora un poco, pero os explico el ejercicio. Lo que haremos será salir aquí, iréis argumentando en caliente con una imagen que saldrá en la pantalla. Es decir, vais a ver una imagen y en base a lo que esa imagen os pueda dar de información, tenéis que hacer estructuras de esas, es decir, afirmaciones sobre la imagen explicadas, y la evidencia no hace falta decirla porque ahora no la vamos a tener, pero afirmación y razonamiento en el que integremos diferentes premisas que nos va a dar la foto. No la voy a poner, descansamos 5 o 7 minutos y nos ponemos con eso. Bueno, de lo que se trata, como os digo, es salir aquí, ver la foto que sale y con la foto que sale en el momento tenemos que intentar dar argumentos de lo que se plantea y la foto al final lo único que nos hace es plantear un contexto, un posible tema y a partir de ahí podemos decir lo que queramos, simplemente es una pequeña ayuda. Acordaros que tiene que tener, ¿qué estructura? Tiene 3 cosas. Eso es. Hacemos la afirmación, explicamos o razonamos esa afirmación. Si no sabemos cómo se hace, es muy fácil porque lo único que hacemos es, nos hacemos una pregunta sobre esa afirmación y la respuesta va a ser el razonamiento. Y luego damos una evidencia que ya os digo que eso en este caso es lo menos importante. El orden no tiene por qué siempre ser ese. Ese es como el primero, pero podemos hacerlo al revés también. Podemos sacar un dato y a partir de ahí hacer un razonamiento y acabar haciendo la afirmación. O sea, que podemos hacerlo en un sentido o en otro. La cosa es hacerlo o hacer esos 3 pasos. ¿Quién quiere salir? Os aseguro que hay alguno que quiere, lo que pasa es que no se atreve. Entonces, le ayudamos. Marina Gil, tú, no has salido, ¿no? Vale. Luego, luego el que salga nomina al siguiente. Vale. Todo tuyo. Espera. Coger este ejercicio lo vamos a hacer con micrófono, entonces te lo atas por ahí y lo otro en la mano. Con que se enganche ya llega. Está bien. Pues las ciudades son una mejor alternativa para las personas que viven en el campo porque ofrecen servicios y ofrece también oportunidades de trabajo para aquellos que no tienen oportunidades en el mundo rural. Vale, cuando demos los argumentos los vamos a dar marcándolos, es decir, ha dicho uno, vamos a intentar dar 2 o 3, entonces ese es tu primer argumento, segundo argumento y lo explicas. Vale, las ciudades ofrecen servicios a la población. O sea, por ejemplo, hay hospitales, universidades, hay tiendas, hay transporte, podemos encontrar autobuses y demás, permite la movilidad. Vale, ¿qué 2 argumentos ha dado? Y movilidad. Vale. ¿Ha hecho la estructura más o menos? Sí, ¿no? ¿Qué le ha faltado? La evidencia no ha dado. Bueno, o sea, hemos dicho que es más secundario, pero ¿cuál ha sido la afirmación y cuál ha sido el proceso de razonamiento en el argumento 1? ¿Son mejores que el campo para vivir? Porque hay trabajo y puede... Porque hay servicios y tal. Vale. Bien. ¿Creéis que la foto podía dar más de sí? Sí, claro. La foto es como para decir que no a la ciudad. Claro. Parece que tiene ahí contaminación. Bueno, pero ya veis que eso es lo de menos porque lo que buscamos es que haya un enfoque. ¿Quién quieres que salga?
Sí, para leer entre líneas. Ponte el micro, que se oiga bien. Sí, por ahí, en cualquier lado. Esa es tu foto. ¿Es una mano con una llave? Sí, eso es. Hola, no te preocupes. Pues Complicado. Es un objeto cotidiano, una mano. primero lo que me sugiere, ¿no? El razonamiento, no, la afirmación. Tú lo que te sugiero en base a eso tienes que hacer, darnos dos argumentos. O sea, eso al final es como un tema. Ya. Bueno, pues esta mano me indica que tiene dentro de ella una llave bastante importante. ¿Por qué digo esto? Porque la tiene colocada en el medio con intención de cerrarla y de guardarla de una manera muy personal. Y el segundo argumento, no sé si tengo dos. Sí, otro más, venga. Cuando uno guarda una llave así, que yo ya me la estoy imaginando que la guarda con el puño cerrado, seguramente que tiene un poder o encierra algo con valor económico o sentimental o de ambas cosas. Vale. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? O sea, ¿por qué resulta espeso de seguir y no queda muy claro cuáles son los argumentos? Porque se ha complicado la vida. O sea, ahí hay una llave y hay una mano, pero podemos obviar la mano y hablar de las llaves y decir, las llaves son una cuestión que deberíamos eliminar para poner algo mejor. ¿Por qué? Porque se pierden. Todo el mundo alguna vez ha perdido las llaves. Y también porque se estropean. Siempre hemos ido a casa y tal. Entonces, de repente, debemos eliminar las llaves porque se pierden y porque se estropean. De hecho, todo el mundo lo pierde alguna vez y según un estudio no sé cuál, el 25% de la gente tal. O sea, fijaros que a veces nos complicamos sin motivo. O sea, en este caso, o podíamos hablar de la mano, pero no hay por qué pensar en algo más complejo porque no se entiende. Entonces, con esa idea, háblame de la llave. Un argumento sobre la llave. Y no puede ser el mismo que he dicho. Claro. Bueno, creo que las llaves son muy útiles, siempre y cuando ahora, que en estas novedades que tenemos, que una sirve para multitud de cerraduras, en una casa muy grande, que tenga 20 o 30 puertas, pues con una sola se abre todo. No sé cómo lo hacen, pero es la evidencia que yo encuentro, ¿no? Y hasta donde yo llego, creo que de momento para mí son necesarias. No sé para cuántos no, pero yo me arreglo mejor con una llave que con una tarjetita. Pierdo más una tarjeta que no sé dónde guardarla y dónde ponerla que la llave que, si la tengo que tener a la mano, llevo un llavero o me la cuelgo directamente. Vale, ¿cuál ha sido el argumento que nos ha dado? Son necesarias. Vale. Fijaros que es el contrario al mío, pero podría haber sido las llaves son muy necesarias en este mundo en el que hay contraseñas, hay hackeos, pues bueno, la llave es un elemento físico que nos aporta seguridad, porque no está conectada a Internet, porque la podemos guardar en un sitio bajo nuestra responsabilidad, la podemos traspasar
sin riesgo a que alguien se quede con... Bueno, podemos hablar en ese contexto, ¿no? Pues ahí damos argumentos de una afirmación inicial, que es las llaves son lo mejor del mundo, las llaves son lo peor del mundo, o... Vale, pero bien. ¿Quién quieres que salga? Pero no ha salido, ¿no? Vale, pues que salga. ¿Empiezo ya o...? Cuando quieras. La raza, en este caso la china, no es un problema para nuestra sociedad. Me explico. Ciertamente en este momento, con todos los problemas que ha surgido con el coronavirus, algunas personas han generado cierto rechazo hacia personas asiáticas por el simple hecho de ser de ese origen. Y no tiene ningún sentido porque son personas que muy probablemente por el simple hecho de ser asiáticas no han estado expuestas a ese virus. Y hay una gran cantidad de estudios que pueden ratificarlo. Además, son necesarios para nuestra sociedad porque necesitamos gente joven que rejuvenezca nuestro país porque son mano de obra útil. Le está quedando muy bien el argumento, sí. Y ya estaría. Y ya está. Vamos a... ¿Cuál era su segundo argumento? ¿Qué nos quería contar? ¿Ha hecho una afirmación? ¿Cuál es? Que el envejecimiento de la población europea. O sea, la afirmación es: necesitamos los chinos. Es que... Entonces, premisa 1, tenemos una población cada vez más envejecida. Premisa 2, ellos no, porque cada vez son más. Entonces, conclusión, nos ayudarían a revertir el problema que tenemos. ¿Sabes? ¿Vale? La estructura está bien. Depende de dónde lo digas, pues bueno, hay que pulirlo más. Vale, siguiente, ¿a quién sacamos? Esta foto está sacada, por ponerla en contexto, no sé si habéis ido, aquí hay Eroski, cerraron. Bueno, si vais a un Eroski veréis que hay muchos carteles con esta foto. Y es muy curioso, si podéis ver la publicidad, ver lo que os parece. Pero de eso no voy a hablar, vas a hablar tú. El desarrollo de las industrias cárnicas basadas en el pollo y el cerdo son uno de los grandes promotores en la industria cárnica nacional debido a la emergente cantidad de establecimientos que se dedican a la distribución de esta misma, lo cual incrementa el PIB nacional y la riqueza a nivel económico. Además, también favorece las relaciones con Turquía, ya que el pollo es uno de las carnes más baratas, más utilizadas en el kebab, aunque... Ahí me he perdido. Vale. Ahí me he perdido. Hasta ahora... Porque he visto el cerdo y no... O sea, cuando habéis visto la foto, ¿cuánta gente... O sea, ¿cuál sería el contexto de la foto? Maltrato animal. ¿Cuánta gente ha pensado en maltrato animal? ¿Por qué? Vale, ¿él ha hablado de maltrato animal? No. ¿Y los que habéis pensado en maltrato animal, por qué habéis pensado en maltrato animal? Fijaros que si veis la campaña, Eroski, por ejemplo, la utiliza precisamente para decir lo bien que lo hacen en el ámbito del maltrato animal. Entonces se pone...
no sé cuál es el eslogan, pero pone algo así como exige, o sea, Eroski tiene el certificado no sé cuál, que respeta a los animales tal, y sale la gallina mirando así, y claro, cuando la gallina está aquí, o sea, la foto de la gallina está ahí, y de repente en la bandeja que hay abajo está la misma gallina, pero convertida en comida, igual no está muy acertada la campaña. ¿No? Igual no está muy acertada, pero para que veáis que eso que digo yo, y que seguramente los que habéis dicho que os sugiere ese tema, cuando lo veáis pensaríais lo mismo, otra gente no, entonces otra gente puede pensar lo contrario. ¿Vale? El contexto, aunque sea el mismo, a veces nos parecen cosas diferentes. ¿Qué estructura ha hecho de argumentos? ¿Cuál ha sido su primer argumento? Un argumento económico, ha dicho. La carne de pollo y de cerdo supone una activación de tal. O sea, vale. Algo sencillo. ¿Y cuál era el segundo? Las relaciones con Turquía. Vale, ahí la queda un poco al final, pero Sí. fijaros que la Es que he visto el cerdo y el cerdo y Turquía no, igual no. No, El cerdo y Turquía no. igual no. Igual Marruecos. No, Marruecos tampoco. El pollo sí. Vale, bien. Vamos a hacer dos más y luego cambiamos. ¿Quién sale? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Es agua ahí debajo de un submarinista? O sea, Agua, alguien, más ideas, a ver si entre todos lo sacamos. Una nube. ¿Qué es? ¿Alguien sabe lo que...? ¿Eh? Una ecografía. No sé, muy moderna parece, ¿no? Una explosión. Ninguno ha dicho lo que es todavía. Debajo de un glaciar está cerca. ¿Eh? ¿Qué habéis dicho por ahí? Un iceberg, eso mismo es. Es un iceberg y lo que hay abajo es un buceador que se ha metido ahí porque han estado... No debe ser una foto, es una foto reciente porque no es fácil meterse debajo y tal. Y es un iceberg. Cuéntanos, hasta ahí. vale, esta fotografía, como podemos observar al iceberg, nos da pie a saber que no nos podemos fiar de lo que vemos en la superficie. Es decir, nosotros en una primera apariencia no podemos fiarnos de lo que vemos. Es por ello que después de mucho tiempo de estudios y demás, como puede ser el caso del submarinismo, conseguimos explorar todo lo que hay debajo de un tema. Vale, ¿qué argumento nos ha dado? Vale. ¿Y cuál sería la evidencia? La foto misma. La foto misma. La foto misma. Podríamos en este caso haber hecho incluso una evidencia apelando a la gente. Imaginemos que el iceberg solo lo utilizamos como elemento de metáfora de inicio y decimos, no sé si sabíais que en un iceberg casi el 90% de su masa está bajo el agua, solo vemos el 10%. Y eso me lleva a decir lo siguiente, que no nos podemos fiar de las personas si no las conocemos. De repente esa es la afirmación. Necesita evidencia. O sea, ahí lo que estamos apelando es a las experiencias de la gente también, porque según un estudio podríamos decir, seguro que todos habéis tenido algún momento en el que alguien nos ha decepcionado. Entonces, quiero decir que a veces la evidencia no necesariamente tiene que acabar en un estudio, en un dato, sino también puede apelar a cosas que la gente ya da por hecho, a cosas que tiene ya como asumidas. Pero bueno, bien el utilizar la metáfora de eso. Uno más.
Vale, con la mayoría de vosotros, como yo, iremos muchas veces al supermercado y compramos lo que necesitamos, pero ¿os habéis planteado alguna vez todo lo que aquello no compramos dónde acaba? Porque cuando las cosas caducan, en supermercados lo primero que suelen hacer es tirarlo, y la mayoría de esos productos que se han tirado están igual en perfecto estado, pero en muy buen estado en el que aún pueden ser consumidos. Y eso contrasta con que estamos hoy en día que, bueno, nosotros los países europeos no tanto, pero países como los pertenecientes a la zona africana están con falta de alimento o no les da para producir suficiente para su población. Vale, argumento, ¿qué nos ha contado? Vale. ¿Cuál ha sido tu afirmación? Pues que como que producimos de más de lo que necesitamos y que se gasta de más, se malgasta, se tira, y eso se podría utilizar. Vale. Bien. Eso es. Vale, pues queda claro. ¿Puedes dar un argumento más sobre esa misma foto y tema? Pues no, no se me ocurre. Creo que es uno sobre los envases, que antes habéis hablado tanto, envases, reciclaje, contaminación. Vale. Pues al hilo de lo que me acaba de comentar, también muchas veces, hoy en día estamos muchas veces dependiendo mucho del plástico, tanto para refrigerar, conservar, transportar alimentos, pero también hay otras alternativas, no solo únicamente se puede utilizar el plástico, como por ejemplo hay nuevas bolsas, por ejemplo, de piel de patata, puede ser, o cosas así, con las que poco a poco se puede ir reduciendo la cantidad de plásticos que se va utilizando, porque claro, la mayoría de esos plásticos que viene igual, por ejemplo, con las bolsas, después de utilizarlos los tiramos, y cuando las tiramos muchas de esas cosas acaban en el mar y acaban contaminando las aguas, los peces, que luego nosotros los comemos, con lo que nos comemos el plástico que hemos tirado. Y opino que hay que ir cambiando, al menos no radicalmente, pero poco a poco, tomando las alternativas. Vale, bien. Ya veis que a veces nos extendemos en exceso cuando vamos a explicar algo y eso quizá nos quita nitidez a lo que vamos a contar. Y luego es importante, en el debate, por ejemplo, nuestra opinión no importa nada. O sea, no podemos decir, yo opino que deberían quitarse los plásticos. No, dame un argumento. Los plásticos son un problema por esto y por esto otro. Por lo tanto, deberíamos cambiarlos. Además, esto lo dice no sé quién o lo hace el estudio de cuál, pero tu opinión, en general, solemos tender a decir, no, es que yo haría... No es muy cualificada, porque detrás de esa opinión la podemos sustituir por una argumentación que tenga más recorrido. Pero bien. Vale, vamos a... Bueno, teníamos uno más, pero lo pasamos. Y vamos a enlazar con un siguiente y último ejercicio. Este es un poco más dinámico, en el que vamos a poner en práctica un poco de debate. De lo que se trata es de, vais a salir de 2 en 2 y va a haber un tema, concretamente 8 temas, que será sobre el que habrá que hablar y debatir. Es decir, si ponemos un tema, por ejemplo, estos son temas que habéis puesto vosotros en el grupo de WhatsApp. La exclusión de las mujeres transgénero en el movimiento feminista, eso es un tema. Entonces empezáis a debatir y tenéis que polarizar vuestra opinión, no vale decir sí, estamos de acuerdo, no, uno defiende una cosa y otro defiende otra, vais a estar hablando
2 minutos, luego igual lo ampliamos a 3, depende de cómo vaya. Y cuando pase ese tiempo en el que hay que hacer lo que estamos haciendo aquí, preguntas, argumentos, bueno, empezar a debatir, que es de lo que se trata, se para el tiempo y el público se convertirá en jurado, eliminando a una de las dos personas que volverá al público. Entonces, del público volverá a salir otro y es como que gana uno, el que gana se queda. Y sigue con el siguiente tema, ¿vale? Entonces veremos si hay mucha rotación, si no, seguramente no creo que haya aquí uno que esté en las 8, pero bueno, igual sí. Entonces de lo que se trata es de eso. ¿Entendéis el ejercicio? ¿Sí? ¿Quién no que levante la mano el que no ha salido en esta clase. Vale, pues vamos a empezar con de aquí, tú, la de verde, y de ahí contigo. Vale, sí. El tiempo no vamos a ponerlo en pantalla, pero lo voy a cronometrar yo. Cuando queden 30 segundos os diré, tenéis 30 segundos y cuando acabe el tiempo, pues os diré que habéis acabado. O sea, no me preocupa excesivamente el tiempo ahora mismo, pero lo vamos a medir, ¿vale? Temporizador. Vamos a poner 2 minutos y medio. 2 minutos y medio. Tenéis que debatir sobre ese tema, la exclusión de las mujeres transgénero. Hasta luego. Una pregunta. ¿Uno tiene que estar en contra o a favor de ese argumento? Sí. Si uno está en contra, el otro a favor, ¿no? Vale, pues entonces ya está claro. Entonces, empieza la persona que vaya a favor del tema, empieza, pero tampoco os pongáis a hablar, o sea, tenéis que dejaros, preguntaros, no pisaros, o sea, un poco así. Cuando queráis. Yo creo que la inclusión de la mujer transgénero en el movimiento feminista es... ¿No tiene que empezar yo? ¿Quién va a favor? No, a favor. A favor es ella. Sí, no, empieza. Tú querías destruir, pues entonces vas en contra. Muy bien. Empieza, sigue tú, luego, sí. Tú, como se supone que vas en contra y yo a favor, empezaría. Siempre empieza a favor. Ya, pero a favor no sería que ella quiere excluir a las mujeres. Que no quiere. Que no quiere. Eso sería en contra de la feminista. O sea, a ver. La exclusión de las mujeres transgénero en el momento. A favor de la pregunta, ¿quién es? O sea, tú estás a ver, tú estás a... ¿Tú no estás de acuerdo? Vale, pues entonces empieza tú. Bueno, da igual. Venga, cambiamos. Vale. Pues buenos días. Hoy he venido a hablar de por qué deberíamos excluir a las mujeres transgénero en el movimiento feminista. Nosotros ya sabemos que el movimiento feminista lo que quiere es luchar por los derechos de las mujeres y por todo lo que han sufrido a lo largo de los años. ¿Por qué? ¿Qué han sufrido? Pues por su apariencia física principalmente y porque se ven como el sexo débil. Mientras que las mujeres transgénero no tienen aquella apariencia física que tiene una mujer, sino que tienen la apariencia masculina, aunque ellos o ellas se sientan femeninas. Pero, ¿y qué tiene que ver simplemente una apariencia física? ¿Sí es más importante una apariencia física que el hecho de pensar y actuar como si fuese una mujer? ¿O es tan importante simplemente el hecho de parecer femenina o no femenina? Porque yo puedo vestir de una manera masculina, pero sentirme la mujer más sexy del mundo o actuar como una mujer, porque ¿qué movimientos definen que yo soy femenina o masculina? Porque a lo largo de los años, quiero remarcar que el movimiento feminista se ha marcado porque las mujeres se veían como el sexo débil, porque eran mucho más inferiores, eran mucho más delgadas, siempre tenían que ser más bellas y siempre se les juzgaba. ¿Por qué? Porque tenían una estatura más pequeña, porque no tenían tantos músculos, porque tenían el cabello largo, porque se tenían que maquillar, porque tenían que ir vestidas con falda. Pues no, porque tenían la apariencia física. El movimiento feminista va contra la apariencia física, no sobre cómo nos sentimos sobre nuestro propio género. Vale, pero tú estás apelando a una apariencia física de una mujer con menos cuerpo, que es más pequeña, que se siente menos, pero también hay mujeres rudas, ¿no? Que trabajan en el campo, que trabajan como un hombre. Es más, en otras sociedades, en África, es la mujer la que lleva el peso más importante de la sociedad. Son ellos quienes trabajan. Sin embargo, ellos, por ejemplo, tenemos un ejemplo en otros países, en Marruecos, que ellos prácticamente se quedan en casa. Y ellas son las que llevan a los hijos, cultivan el campo, lavan en casa, ponen la ropa, incluso ellas se relegan a un segundo plano frente a los hombres que no hacen... 30 segundos. Que no hacen gran cosa y están ahí. Entonces, vuelves a remitirte a una apariencia física, el que sea menor, el
que sea más delgado o el que... Y una mujer ruda, ¿por qué yo puedo tener bigote? O sea, es que hay mujeres con bigote y con mucho más pelo debido a sus hormonas. Entonces no tiene nada que ver la apariencia física con eso. Lo que acabo de decir también, lo de la apariencia ruda, pues también se refiere a la apariencia física, justo lo que yo estaba diciendo. No tenemos que resumirnos solamente a los estereotipos de una persona que no tiene que tener pelo, porque si recordamos, las mujeres han tenido pelo desde siempre. Tiempo. Siempre Vale. ¿Cómo las habéis visto en general? ¿Habéis visto argumentos? ¿Creéis que ha habido interacción? Sí. ¿Quién de las dos creéis que ha ganado? Vamos a levantar. ¿Eh? A ver, vamos a hacer una votación bien. ¿Nombres? Inma y Bea. ¿Quién creéis que gana Inma? ¿Y quién creéis que gana Bea? Vale, ha ganado Inma, por lo tanto se queda Inma, pero ¿por qué creéis que gana Inma? Porque tenía argumentos, son sólidos y además lo rebaten en todo lo que ella dice con diferentes argumentos, no solo uno. No le ha preguntado, pero ella no le ha contestado a lo que ella le preguntaba. Quizás la diferencia de Inma ha sido que ha pisado más el terreno de Bea. Ha ido un poco más cerca y es como, vale, yo hablo de lo mío, pero también voy a refutar lo tuyo. O sea, no me centro tanto en defender lo mío, sino de lo mío y lo tuyo. Y el debate va mucho de eso, de dar el argumento, pero también coger el contrario, dar la vuelta, explicar por qué no. Entonces, quizás se ha notado más eso, pero las dos muy bien, con mucha seguridad y con, sobre todo, es muy importante ese respeto de tú hablas, te escucho y ahora hablo yo. No tengo por qué interrumpirte, ni subir más la voz, ni ignorarte, ni tratarte mal. Tú hablas y después hablo yo. Eso es fundamental, porque si no, no hacemos nada. Vale, así que Bea, descansas, Inma sale. Puedes elegir además quién quieres que sea tu rival. De los que no hayan salido, levantáis la mano y tú eliges. Vale, has elegido. Vais a hablar del fútbol moderno. Cuando queráis. Pues yo estoy a favor de la inclusión de la mujer en el fútbol y que tenga un papel más protagonista y más visible, porque considero que el fútbol ha sido un terreno de hombres durante muchísimo tiempo y en los campos de fútbol hay un acoso contra las mujeres, incluso con las mujeres árbitros que se ven en los partidos masculinos, y me parece algo terrible y un ejemplo malísimo para la sociedad y sobre todo para los pequeños, que son los hijos que a veces llevamos a estos partidos, hermanos pequeños, que están viendo ese tipo de insultos y vejaciones a veces contra las mujeres por simplemente ser una mujer en el fútbol de hoy en día, que es un fútbol moderno. Hablando de fútbol moderno, tú has dicho y has concretado que sí, que la inclusión de la mujer en el fútbol debe ser importante. Aparte de ese tema del fútbol moderno, yo creo que el tema que más se debate es sobre la inclusión del VAR. ¿Qué piensas tú? Pues es un tema que no domino mucho porque el fútbol no me gusta y concretamente lo del VAR, si me lo explicas te puedo debatir un poco, pero si no, no tendría argumentos. El VAR es el videoarbitraje que se ha incluido ahora en fútbol moderno. Es una herramienta por la que pues, se evita de cierta manera pues, trampas en el fútbol, pero claro, siempre es a criterio del árbitro. Por lo tanto, yo opino que el VAR pues, es innecesario porque de todas maneras todos sabemos lo que es el fútbol de toda la vida. Entonces eso de poner una cámara y tener que parar el partido cada 2 minutos para ver si saco amarilla, si saco roja o si le expulso, yo creo que es innecesario. Yo no iría tanto a que es innecesario, sino que seguramente apoye incluso al entrenador y al árbitro, porque si ese árbitro considera que ha habido una falta y el entrenador no, incluso los jugadores que muchas veces se ven pelear, ese VAR que comenta puede verse en directo y ver si hay un fallo o no, si hay un pisotón, si hay una mano en tocar el balón. Entonces yo no lo considero innecesario, Un minuto. sino un apoyo hacia Un minuto el queda. fútbol moderno. Entonces,
incluso quitamos un papel, si metiésemos solamente el VAR, quitaríamos un papel importante que es el del árbitro, ya sea masculino o femenino. Entonces creo que es un complemento. Es un complemento, pero ¿hasta cuándo? Estamos viendo el fútbol y estamos viendo cómo paran cada 2 minutos un partido porque el árbitro no decide por él mismo, sino que hay otro cuerpo que le dice que hay falta. Entonces tiene que ir a revisarla y eso pues es un contratiempo, quieras o no. Entonces siempre se tienen que añadir 5 minutos más y eso va a afectar al final a nivel anímico a los jugadores. Por lo tanto, es estar parando innecesariamente el partido. Pero imagínate que estamos en un partido final, en un partido de la Champions, de la Liga de España, y que como en el tenis no se sabe si se ha metido gol con claridad, si se ha metido una pierna, si se ha cometido una falta, y en ese minuto clave, que están 0-0 o 1-1, que puede haber un desempate, y es a nivel mundial un partido muy importante, el VAR puede declinar hacia una parte o hacia otra. Tiempo. Tiempo. ¿Cómo habéis visto este caso? Ya, pero ya no se puede. ¿Qué ha pasado al principio, por ejemplo, en este tema? O sea, no queda claro el tema. De repente había un tema, la introducción la empezaba Inma con una, vamos, remarcando la mujer en el fútbol y demás, y luego de repente ha habido un cambio completo. Eso, en un debate normal, normalmente el que empieza hablando es el que marca. No en el tipo de debate que hacemos aquí, pero hay otros tipos de debate parlamentario británico y demás en el que lo que define el primero es el contexto del debate y luego ya no le podemos dar la vuelta. Si el fútbol moderno es hablar de la mujer, pues ya es eso. Pero bueno, A mí me cuesta mucho ese giro aquí nos lo podemos permitir. Entonces, yendo al análisis, ¿cómo habéis visto en este caso a cada una de las dos? Pero ella Bien. sabe utilizar su argumento contra ella. Hemos visto un poco lo mismo otra vez, pero por ejemplo en tranquilidad, en aplomo, ¿cuál de las dos creéis que ha estado mejor? ¿Y por qué? Sabe hablar, dicen, para saber hablar, sabemos hablar todos. O sea que queréis que siga, vamos a votar. ¿Quién queréis que siga en la siguiente ronda? Inma, tú también. Y Zanin, ¿cómo? Enda, vale. Pues gana Inma, ¿no? Inma, ya te puedes poner el micro si quieres ya, porque vas a estar, yo creo, todo el rato. O sea, cógelo en serio, te leo, porque si no... ¿Alguien le apetece tirar a Inma del estrado? Sí, pero tú has salido ya. Tiene que ser que no haya salido. ¿Alguien que no haya salido? Vale. ¿Podéis hablar de este? Sí, vais a hablar de este. Hola. Vais a hablar de la pérdida de las relaciones sociales por las tecnologías móviles, vídeo, consola. Si alguno piensa y dices, vaya tema más malo que... Si entráis en el grupo, se ve quién lo ha puesto, así que luego podéis responsabilizarlos. Cuando queráis. ¿Quién va a ir a favor, quién va en contra? Venga, sí, empieza tú para cambiar un poco. ¿Te llamas? Yo a favor de la pérdida. Tú a favor de que sí. A favor de que se pierden las relaciones sociales por las tecnologías. Cuando quieras. Hoy en día, en este mundo tan fluido, inconsistente, pues con las redes sociales, como Instagram, Twitter, Tinder, existen redes sociales para todo, incluso si vas a pedir comida también vas a usar pseudo redes sociales, como puede ser Casigo, porque al fin y al cabo estás manteniendo una relación con el que te envía la comida, pues al fin y al cabo le dejas un feedback. Entonces creo que se están debilitando los nudos reales de interacción con las personas. Vale, pero tú en tu día a día utilizas las redes para comunicarte con alguien o las utilizas solamente para qué?
Yo creo que no se están eliminando o no hay una pérdida de las relaciones sociales, sino que creo todo lo contrario, porque yo que no soy de aquí, no del norte de España, sino que soy del sur, y entonces digo, muchas veces quisiera recuperar esas relaciones que mantuve con mi infancia, ¿no? Y de decir, ostras, iba al colegio con 5 años, esa persona que ya no he vuelto a saber nada porque me he ido de mi provincia. Entonces creo que favorece eso, el contactar con gente que hace muchísimo tiempo que no ves, el contactar con unas relaciones que hemos perdido, o incluso retomar algo que en su día no fue bueno y que hoy en día, pues bueno, vamos a darle un giro a las relaciones. Pero no me centro solamente en eso, sino también que podemos comunicarnos a nivel educativo, podemos estar en un colegio y a través de los niños, para enseñarle cómo sería el mundo asiático, por ejemplo, podemos establecer relaciones con otros colegios, podemos aprender idiomas a través de ellos, comunicarnos, enviarnos, en vez de cartas, en este caso email, fotografías. Entonces no creo que se esté perdiendo, sino todo lo contrario, que se esté ganando. Yo creo que se está perdiendo en el sentido de que eso ya no es una relación social tal y como se ha entendido siempre. Estamos hablando de un concepto diferente, pero para mi gusto una relación social es en la que mantienes una conversación fluida, hay un emisor, un receptor, un mensaje. En tu caso, si hablas, por ejemplo, con un alumno de China, probablemente vayas a enviar un mensaje, pero la respuesta la recibirás un mes más tarde, no vas a conocer a esa persona físicamente, quizás puedas hablar por alguien vía WhatsApp, vía Instagram y luego verla en persona y ser todo lo contrario a lo que te esperabas. Pero no solamente nos ceñimos, si nos ceñimos a las redes sociales, no solamente hay un texto, también hay videollamadas, hay videocomunicación, ¿no?, con la otra persona. Entonces directamente me estoy comunicando con ella. Los niños pueden conocer, si me ciño a ese contexto, los niños pueden conocer a los niños de otros países, cómo son sus colegios. Entonces no es que no se mantenga una relación social. Una relación social es simplemente el contacto físico o es el hecho de estar hablando con otra persona continuamente. Porque puedo no tener relaciones o ser una persona más tímida, pero sí estar en mi contexto y relacionarme con esa gente, porque la veo. No podré quedar con ellos para un café, pero sí puedo quedar hablando horas y horas y conocer a otra gente de otros países. Yo no considero que una relación social se limite simplemente a tener conversaciones. Tú quieres quedar con un amigo para ir a ver fútbol, para jugar al tenis, para tomar un café y estás haciendo actividades. Si estás siempre hablando por Skype, no creo que vayas a conocer a esa persona en diferentes contextos. Pero ya puede... ¿Qué diferencia habéis visto, por ejemplo, en el caso de Inma respecto a los dos anteriores? Sí, estoy ya aquí con un calor que vamos. O sea, ha hecho una cosa que, claro, como se va cogiendo confianza, al final dices, pues, si hablo también voy a hablar más. Entonces, en este último sí que ya le ha pisado un poco. Claro, si en vez de Germán hubiese habido otra Inma adelante, pues seguramente hubiese habido más equilibrio, pero él se ha conformado y le ha pisado como 20 segundos que eran de él. Claro, pero te ha pisado. Entonces, ahí no es fácil, porque a veces, ¿cómo cortas? O sea, ¿cómo cortas a una persona que no calla? Y ha cogido carrerillas. Claro, pero me he aprovechado de la situación porque él al principio ha hablado mucho. Y entonces Ya, he dicho... Pero en el balance él ha hablado poco. Entonces, no es fácil cuando una persona no calla, pues buscar ese hueco, pero muchas veces es ver cuál es, pues bueno, cuando hace una pequeña pausa, hacerle una pregunta para desviarle, o sea, que salga de ese foco. O sea, para cortar a alguien no se trata solo de cortarle, sino sacarle de ese foco haciéndole lo mismo, lo que hemos visto hoy, preguntas, poniéndole en evidencia cosas que sabemos que le van a sacar del hilo porque no es de lo que quería hablar. ¿Quién queréis que siga? ¿Quién creéis que ha ganado en este caso? Podéis valorar otros aspectos o sentar a los dos, decir, ya nos hemos cansado de verla. Sí, yo también. Sí. Él debate muy bien también. Sí. Lo que pasa es que ella ha cogido mucha confianza. Se la ha llevado a su y el otro con ella, defendiendo eso. Ya, sí, a mí también, me ha gustado él. Vale, vamos a renovar los dos para dar pie a que salgáis. ¿Quién queda por salir? Por aquí ya tenemos a una. ¿Quién más? Por aquí no habéis salido. Venga. Tú y luego vas tú. Sí, sí. El tema... Venga. Ah, era ella, pero bueno, luego sales tú.
¿Eh? La semana pasada no cuenta, ¿eh? Venga, sal. Hasta que no estéis las dos. Cualquiera de las dos, poneros el micro, la que prefiera. Y el tema sobre el que van a debatir es sobre el aprendizaje a través de los juegos de mesa. Insisto que los temas los habéis puesto vosotros. Sí. Los juegos de mesa me parecen una herramienta perfecta para enseñar a niños, a mayores, entretener. Es una herramienta que para los niños que tienen dificultades en fijar el tiempo, centrarse, es perfecta. Yo lo utilizo muchísimo con la nieta y me encantan. Hay mucha variedad, están muy bien diseñados para que valgan para todo tipo de edades. Es una herramienta muy útil en la educación. Hay muchas alternativas, aparte de los juegos de mesa, que pueden fomentar el aprendizaje de los niños, de las personas mayores. Por ejemplo, juegos de ordenador o interactuar con las personas frente a frente. No considero que el juego de mesa sea algo extraordinario para el aprendizaje. Por supuesto que hay muchos juegos y muchas actividades, pero es una herramienta que se adapta muy bien a todas las edades. Por ejemplo, la gente mayor es muy difícil jugar con otras actividades físicas y en los juegos de mesa les desarrollan la actividad cognitiva, lo pueden desarrollar sentados, en grupos, no hace falta que se lleven bien y que se conozcan, es fácil de congeniar con. Si hacemos una pausa, quedan 1:45. En este momento, ¿cuál de las dos creéis que tiene el debate más a su lado? Ella. ¿Por qué? Porque ha desarrollado el tema que está claro que ella domina. Primero, porque es un tema que lo ha planteado más a su medida. O sea, está hablando, además sin tampoco mucha intensidad, es como, no, los juegos de mesa están bien, porque aprendes, porque los abuelos pueden jugar con los nietos, claro, ya estamos apelando a un concepto como muy amigable. ¿Quién se mete, no?, con la relación de un abuelo con un niño? O sea, entonces vamos a darle un consejo para que dé la vuelta a eso. Necesariamente para llevar la contraria de algo, es decir, para decir que algo no es bueno hay que llevarle la contraria siempre, ¿o no? Porque tendemos a pensar que cuando hay algo que no nos gusta, lo único que cabe es llevar la contraria. Y decir, no, es que los juegos de mesa son malos, es que no necesitamos juegos de mesa. Esa es una estrategia complicada en este caso, pero hay otra que es abrir más el campo, es decir, los juegos de mesa, yo entiendo que a ti te gusten porque no has probado otras cosas, pero hay cosas mejores. Y cosas mejores además para aprender, como bien dices. Y de repente dices, ahí tenemos los juegos de mesa son algo ya del pasado, que es verdad que está ahí y tal, pero entonces de repente pones y puedes hablar de qué puede hablar, por ejemplo, que sirva para aprender y para divertirse y sea mejor que los juegos de mesa. Los juegos interactivos que se hagan en grupo. O sea, por ejemplo, puedes decir, porque ya ha unido o sea, igual le estoy haciendo pero ahora luego lo reproduces tú. Tú puedes decir, los juegos de mesa es verdad que están muy bien y entiendo que muchas de las cosas no puedas salir a correr detrás del niño al parque, pero hay puntos intermedios, por ejemplo, con los videojuegos activos que nos permiten hacer dos cosas, aprender y que la persona mayor también se ejercite, porque es bueno que, aunque no mucho, un poco se mueva. Entonces ahí ya los juegos de mesa eso no lo aportan, pero sí lo aportan, por ejemplo, la Nintendo Wii, en la que tú puedes jugar al tenis de manera tranquila y encima aprendes, porque después de jugar al tenis puedes pasar a un juego de geografía, pero eso el juego de mesa no lo aporta y lo otro sí. Entonces, pues lo repites. O sea, quedaros con que no siempre hay que llevar la contraria de algo para tumbarlo. Podemos abrir una nueva vía y decir, eso está muy bien, pero esto es mejor. Y encima quedas bien porque no te metes con la otra persona, le compras todo, pero luego le dices, ya, pero esto es mejor. 1 minuto 40 para decirlo. Pues además creo también que los juegos de mesa pueden llegar a frustrar a las personas, tanto a personas mayores como a niños, porque ahora hay como un ambiente de competitividad, de querer ganar, de
y otros métodos para aprender y desarrollarse. Es que no quita, las gincanas no son una cosa en lugar de otra, puede ser complementaria perfectamente, pero habrá tiempos para gincanas. El juego de mesa, aparte de que se gasta papel, se gasta tinta, hacer un juego de mesa, considero que es que no valen para nada. O sea, Está aplicando muy bien lo que le he dicho, sí. Todo lo contrario. Tenéis 40 segundos para acabar. Si no te voy a dar otra vez la vuelta. Podemos jugar con las Nintendo, con los ordenadores, con miles de cosas que no sean los juegos. Por supuesto. A pesar de que eso también son un método. Por supuesto que se pueden jugar, pero de verdad, tú pruebas los juegos de mesa, verás que le sacas mil y una actividades. He probado, pero me ha aburrido muchísimo. O sea, no he encontrado un juego todavía que diga, este es un juego perfecto. Vete a una tienda especializada de juegos de mesa, verás la variedad. Bueno, lo último, la celebración del 5º centenario de la batalla de los franceses, la han sacado una versión que la he probado y es fantástica. Tiempo. Tiempo. Vale. Creo que hemos dado con una experta en juegos de mesa, entonces... ¿Cómo habéis visto el debate? ¿Quién nos ha gustado? ¿Quién? ¿Eh? ¿no? Vale. Que has dicho que tu opinión personal ya no valía tanto. Sí. Y ellas han terminado así, ¿no? Solo mi opinión y la opinión de ella. Claro, pero eso, si no lo refuta, queda ahí como bien. Tú puedes decir, hombre, yo entiendo que a ti te gusten los juegos de mesa, pero según los estudios de no sé cuál, los niños, sobre todo, aprenden con este tipo de cosas. Y o sea, ya hay un argumento, un dato, una evidencia, tiene mucha más fuerza que una opinión. Eso para empezar. Luego ha hecho una cosa muy bien, ¿te llamas? Maripaz. Maripaz. Cuando dice, no, habla tú. ¿Sabes? Como eso está muy bien en debate también. Cuando hay alguien que lo único que hace es más grande nuestro agujero, pues que cabe, yo le veo. O sea, entonces a veces hay que dejar, porque ella se ha mostrado como agresiva, o sea, en el tono era como que atacaba el juego de mesa, y en este debate no se trata de atacar el juego de mesa porque ya ella lo ha contextualizado en un entorno difícil de atacar. O sea, estabas tirando bombas a un colegio de niños. O sea, entonces ahí no. Eso está muy bien, pero lo que te he dicho es, nos salimos y aportamos algo más para que la gente haga una comparación. Bueno, pero bueno. ¿Te has quedado con ganas de probar los juegos de mesa? Eso ha quedado claro. ¿Quién de las dos queréis que se queden? Maripaz. Tiene que coger agua. Pues sigue Maripaz. Vamos a ver si el siguiente tema, que no sé quién lo ha puesto, pero lo podéis ver. ¿Quién quieres que salga? De los que queda que no ha salido. ¿Quién no ha salido? Vale. Por aquí. Ah, pero no, bueno. Hay otro, o sea, creo que quedan dos, o sea, que tenemos tiempo de que salga. Poneros el micro uno de los dos. Vale, el tema que os ha puesto alguien de los que está aquí es el poliamor. No sé si es un juego de mesa, pero os toca hablar de eso. ¿Quién va a favor y quién va en contra? Tú a favor, no te lo has pensado mucho. Y ella en contra. Yo creo que el poliamor es correcto porque, o sea, nosotros tenemos muchos sentimientos, porque nosotros podemos querer a un padre, como también podemos querer a una madre, y también queremos querer a una hermana. O sea, no solamente podemos querer a una sola persona, netamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros también podemos querer a dos personas en forma de tenerla como novia, porque también podemos ser capaces de quererla a ambos, con el ejemplo que he dado. Bueno, querer a muchas personas es lo más natural del mundo, pero tener dos novios a la vez, eso ya no sé, me parece que si estás con una persona, estás con una persona. Por querer podemos querer, ya te digo, a todo el mundo, pero
una relación de, como dices tú, de novios, a mí no me nace, vamos. No creo que es muy natural que estés pensando en una persona y que la otra persona esté pensando en otra. No me parecería una falta de respeto, vaya. Pero o sea, yo quisiera saber por qué tú consideras que es una falta de respeto si una persona necesita estar rodeada de otras para que se pueda relacionar, porque el hombre naturalmente es una persona sociable, entonces no con una sola persona se siente satisfecho. Siempre necesitamos nosotros del contacto con otras personas. Y qué mejor que tener un contacto mucho mayor con varias personas, no solo con una, que sería con la novia únicamente. Yo, como te digo, la amistad y el contacto se pueden tener con muchas personas, pero estamos hablando de amor. Yo es que distingo el amor entre... Yo puedo estar al cabo del día con 20 personas y no por eso voy a tener amor con todas. Yo por mí ni siquiera con 2. Pero vaya, tampoco es que yo lo vaya a prohibir ni nada, pero bajo mi punto de vista es una falta de respeto a la persona que consideras tu amor. Ya te digo que Si hablamos en términos sexuales, también podríamos encontrar nuevas experiencias. O sea, yo creo que la experiencia de haber estado con una sola pareja es una cosa que se hace comúnmente, pero también podemos encontrar nuevas experiencias, nuevas emociones al entablar con muchas personas a la vez. Yo sigo estando de acuerdo en el amor, en muchas personas, pero lo que no estoy de acuerdo es a la vez. Y experiencias, por supuesto. Puedes tener experiencias de lo más variadas, pero no a la vez, porque, no sé, es mi opinión. Falta de respeto no habría siempre y cuando las parejas estén de acuerdo. Ah, bueno, si están de acuerdo todos, pues sí. Ahí sí, porque... 30 segundos para llevarse el gato al agua. Lo que pasa es que yo no entiendo a lo mejor el poliamor como lo que tú dices, estar con muchas personas. Sino, estar con muchas personas puedes estar, pero para mí el amor es otra cosa más íntima y por eso pienso que hay que tenerlo de uno en uno. Con muchas experiencias, pero una detrás de otra, pero no a la vez. Pero es por eso que, o sea... Tener 2 novios a la vez a mí no me parece... Ser íntimos no significa solamente estar con una persona nada más. Podemos demostrar intimidad entre varias personas también. Y quizás se pueda demostrar la intimidad mucho mejor entre varias personas porque podemos conocer la intimidad de una de ellas, la intimidad de la otra y diferenciarla y saber qué camino tomar en cuanto a las relaciones. Tiempo, ¿cómo los habéis visto? Pero es más una diferencia generacional o una diferencia vivencial, no es tanto generacional. O sea, lo que pasa es que estamos comparando un recorrido, una vida más extensa con una menos extensa, en la que uno coge otros posicionamientos. Error de Maripaz, ¿era, no? Error principal de Maripaz. Hablar de ella demasiado. O sea, mi opinión, yo no lo haría, eso es irrelevante. Tú tienes que centrar, y podías haber dado argumentos de decir, sí que es verdad que pintan, está muy bien el poliamor, claro que sí, cuantos más mejor, infinito, pero luego eso tiene problemas porque lo que empieza bien acaba mal y acaba habiendo tensiones, celos y acaba habiendo problemas. Entonces, a mí me parece bien, pero tiene los problemas y eso, por los problemas, no porque te parezca mal o bien, digo que no. Y por el contrario, él se lo veía, ¿cómo lo habéis visto defendiendo el tema? Bien. Estaba como seguro, o sea, él sí que estaba como convencido, o sea, no estaba cohibido, entonces él lo defendía, pero quizá le ha faltado un poco de empatía con ella, en la que dices, vale, si tú ves que a la otra persona le parece algo como excesivo, pues él podía haber matizado y decir, hombre, el poliamor no es ir con 100, es quizá relacionarse de manera más cercana con gente que igual las normas sociales habituales no nos lo permite. Entonces, hablamos de poliamor, pero hablamos de algo más cercano para conectar con ella. Cualquier debate tiene que nacer de la conexión de las dos posturas, porque si hay mucha distancia, no hay debate. Lo que hay son dos discursos y gana el que mejor hable, el que mejor caiga, pero tenemos que conectar para parecer lo mismo y luego llevarnos el gato al agua. Así que hay que resultar amigables, cercanos, comprensivos, hay que empatizar con la persona que defiende lo contrario, porque vamos a estar mucho más cerca de darle la vuelta a lo que defiende y de que lo nuestro sea lo que acabe ganando. Creo que se nos ha acabado el tiempo, así que no os voy a hacer votar. Nos vemos la semana que viene aquí y seguimos.